Hola, buenos días a todos. Vamos a intentar explicar la que se considera la mejor novela escrita de todos los tiempos, El Quijote. Pero no vamos a entrar en desglosar la novela en su contenido, sino que vamos a intentar explicar sobre todo por qué lo que dice la diapositiva. ¿Por qué el Quijote es el Quijote? ¿Por qué estamos nombrando tantas veces al Quijote? Lo oímos nombrar tantas veces y quizás no lo hayamos leído tanto como debiéramos todos los que los nombramos. Bueno, pues de esto va el Quijote y así podréis entender mucho mejor lo que tenéis que leer de esta obra, porque os fijaréis en los detalles que son fundamentales. Empezamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que El Quijote prácticamente ha sido una obra indiscutida. Mirad, en la columna de la derecha tenéis una serie de nombres de grandísimos autores de todos los tiempos y de todos los espacios, porque hay españoles, hispanoamericanos, franceses, ingleses, alemanes, norteamericanos, que han considerado El Quijote de Miguel de Cervantes la mejor novela de todos los tiempos. Y eso es lo que vamos a explicar en este vídeo. ¿Por qué es tan importante El Quijote? Bueno, en la otra columna os he puesto a tres grandes autores, tres indiscutibles, Lope de Vega, Vladimir Nabokov y Jorge Luis Borges, a los cuales Cervantes no les hacía tanta gracia. Bueno, son verdaderamente excepciones. En 2002 se consideró el mejor libro de toda la historia para los grandes escritores del momento. Y de esas tres críticas que os pongo ahí, pues hombre, hay alguna, por ejemplo, como la de Lope de Vega, que ya lo sabéis, que es interesada porque Cervantes y Lope de Vega no se llevaban nada bien, por decirlo suave. Y ahí Lope de Vega dice: de poetas buen siglo es este, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe Don Quijote. En fin, cuestiones personales, como pasa en la vida normal. El Quijote aparece en 1605, la primera parte del Quijote. Y Cervantes se toma su tiempo, y luego veremos que ese tiempo es excesivo, finalmente para bien, al principio parecía para mal, ya lo veréis. Se toma su tiempo, digo, y en 1615 publica una segunda parte. Luego, cosas que no tenemos que confundir. Hay dos partes del Quijote, una primera de 1605 y una segunda de 1615. En la primera parte hay una salida en la que Don Quijote va solo. Seguramente Cervantes pensó escribir en un principio algo similar a una novela ejemplar. Y la primera salida se puede configurar como una novela ejemplar de las 12 que escribió Cervantes, pero vio que ahí había más juego y le hace salir en esa primera parte una segunda vez. Y esa segunda vez ya sí que se conforma la pareja Don Quijote-Sancho Panza. Luego en la primera no sale Sancho, en la segunda sí. Hay dos salidas, pues, en la primera parte de 1605 y en la de 1615 hay una tercera salida y única salida en esa parte, que es mucho más larga, porque la primera y la segunda discurren por la Mancha, y hay algunas localizaciones concretas y precisas, y la tercera sale de la Mancha, se recorre toda España para terminar en Barcelona, ya lo veremos, y regresar. Pero hay una diferencia que a mí me interesa en cuanto a la estructura, que os deis cuenta. Mirad, en la primera parte Cervantes hizo o cometió un error que los críticos siempre le han, digamos, afeado, que es que interpuso en las historias de Don Quijote y Sancho propiamente dichas otros relatos. El relato de Grisóstomo y Marcela, por ejemplo, el de Cardenio y Luscinda, o el cautivo, el curioso impertinente, en fin, nos estaba contando alguna aventura de Don Quijote y de pronto, bueno, pues en una venta o en cualquier otro sitio alguien se ponía a contar otra narración bastante extensa. Esas digresiones se tuvieron como fallos, menoscabo de esa primera parte del Quijote. Y Cervantes, que era muy espabilado, en la segunda, ¿qué es lo que hizo?
Primero, aceptar las críticas y seguir un cronológico y riguroso orden. Rigurosísimo. Nos cuenta lo que primero le pasa a Don Quijote y a Sancho hasta su final. Y todo absolutamente seguido. No hay ninguna interpelación. Y cuando Don Quijote y Sancho se separan, cuando Sancho se va de gobernador a la ínsula de Barataria, está tan escarmentado Cervantes que lo que hace es dedicarle un capítulo a Don Quijote y otro a Sancho, uno a Don Quijote y otro a Sancho, así alternativamente, porque Cervantes no quería caer en esas digresiones, aunque él la justificó. Y aquí es donde el mismo Cervantes admite regularmente la crítica y se explica. Estamos en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 44, y dice que en realidad lo que quería, le parecía que la historia todo el rato hablar de Sancho y de Quijote podía ser un poco seca, lo dice ahí. Intentad a ver si podéis leer algo y entender algo de esto, que es curioso. Y que porque no fuese tan seca la historia, la trufó de otras narraciones, simplemente para ser más entretenido. Pero bueno, tomó buena cuenta y en la segunda parte, como os he dicho, no hizo absolutamente ninguna digresión. Y vamos a entrar ya directamente en la novela. Lo que Cervantes se proponía cuando empezó a escribir El Quijote era hacer una parodia de los libros que entonces tenían más éxito en todas las personas, que eran los libros de caballerías. Esto ha ocurrido y ocurre y ocurrirá en el mundo. Hay muchas cosas que la gente sesuda, inteligente, culta, considera que no deberían tener la popularidad que tienen. Pensad en algunos programas de corazón, pensad en el fútbol, cómo son criticados y sin embargo a la gente nos gustan y los vemos. Ahí están las audiencias que no mienten nunca. Bueno, pues lo mismo pensaban la gente culta, la gente, digamos, con criterio de la época. Pensaba que los libros de caballerías eran una majadería, que no aportaban nada al espíritu y que no eran nada edificantes, vamos a decirlo así. Era una crítica, pero a la gente les encantaban los libros de caballerías. Entonces Cervantes lo que hace es una parodia, una ridiculización de esos libros que tenían tanto éxito, ¿vale? Y esa es la primera intención de Cervantes. Ojo, pero es la primera intención que si se llega a quedar en eso, El Quijote no sería El Quijote. Sería una buena novela, pero es que, como veremos a continuación, va mucho más allá. Pero nosotros, en primer lugar, tenemos esta idea. Cervantes, cuando se pone a escribir El Quijote, piensa en hacer una parodia de los libros de caballerías. Ahí tenemos un grabado de Don Quijote y otro de uno de los grandes caballeros andantes conocidísimos, Amadís de Gaula. Y fijaros cómo la idea de Cervantes la expone ahí en el capítulo final de la segunda parte. Dice: no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna. Y sí, Cervantes consiguió no solo poner en ridículo los libros de caballerías, sino que se acabase la moda de los libros de caballerías. ¿Cómo hace esa parodia? Hombre, pues nosotros seguramente no hemos leído muchos o ningún libro de caballerías, pero si leyésemos alguno, sabríamos que aventuras, episodios típicos de los libros de caballerías están en el Quijote, pero ridiculizados. Uno que se ve muy evidente es cuando arman caballero a Don Quijote. Don Quijote en la primera parte, en la primera salida, va solo, ve una venta y cree que es castillo. Y evidentemente todavía no está armado caballero. Y al posadero, el dueño de la venta, lo tiene como el rey y le pide que por favor lo arme caballero. Ya hay una ceremonia en la que todos los presentes le siguen el juego a Don Quijote para reírse de él, porque este es un libro de risas fundamentalmente, en la cual el posadero arma
a Don Quijote caballero, dándole como si fuese con una espada en el hombro y en la cabeza, y así Don Quijote ya se siente verdadero caballero andante. Voy a empezar leyendo este texto que os he puesto de la primera parte para que os deis cuenta, porque es muy importante, del éxito que tenían las novelas y sobre todo cómo se recepcionaban, cómo llegaban al público, porque sabéis que en el siglo XVI-XVII y hasta bien llegado el XX, una gran parte de la población era analfabeta, con lo cual, ¿cómo es que tenían tanto éxito los libros de caballerías? Mira, leo el principio de este texto. Y como el cura dijese que los libros de caballerías que Don Quijote había leído le habían vuelto el juicio, dijo el ventero. El cura está protestando los libros de caballerías y es el ventero el que va a defenderlos. Dice, no sé yo cómo puede ser eso, que en verdad que a lo que yo entiendo no hay mejor letrado en el mundo y que tengo ahí 2 o 3 de ellos con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida no solo a mí, sino a otros muchos, porque cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí las fiestas muchos segadores y siempre hay alguno que sabe leer, el cual coge uno de estos en las manos, de estos libros en las manos, y rodeámoslos de él más de 30 y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita 1000 canas. Y sigue. Os dais cuenta cómo llegaban los libros de caballerías. Si alguien sabía leer, le leía a los demás. Esto ha pasado en las ventas. Esto, por ejemplo, con otro tipo de libros, pasaba en los refectorios de los curas en los monasterios, cuando estaban leyendo, pues ellos, uno de ellos leía, claro, no leían libros de caballerías, leían libros de santos, y mientras tanto los otros comían. Y esto ha pasado hasta en las lavanderas, le lavaban la ropa alguna y para entretenerse las demás, porque lavar era algo muy duro, la que sabía leer les leía. Los libros de caballerías le gustaban a todo el mundo. Hay elogios de los libros de caballerías, por ejemplo, de Teresa Cepeda, que diréis, ¿quién es Teresa Cepeda? Santa Teresa de Jesús, o del mismo Ignacio de Loyola, San Ignacio, con lo cual era una cosa verdaderamente popular. Bien, fijaros si fue grande el éxito de Cervantes, ya solo con la primera parte, porque cuando en 1615 se publica la segunda y se tienen que pedir permisos porque había que pedirlos para hacer una publicación, el que le da la aprobación de publicación, que es Josep de Valdivielso, en el trocito este que os pongo a la derecha se puede leer cómo Cervantes ha conseguido el desacreditar a los libros de caballerías y le llama al libro, al Quijote, honra ilustre de nuestra nación, admiración y envidia de las extrañas. En fin, es un elogio. ¿Por qué? ¿Porque es bueno? ¿Porque es...? No, es un elogio por el mal lugar en el que ha dejado a las novelas de caballerías. Y ahora entramos a ver verdaderamente por qué el Quijote es el Quijote. Hemos visto cuál era la primera intención de Cervantes, pero es que llegó mucho más allá. Y vamos a fijarnos en detalles. La primera aportación importantísima de Cervantes y del Quijote es el lenguaje. La cantidad de personajes que salen en el Quijote es absolutamente brutal. Y todos ellos tienen su determinada forma de hablar. No era habitual que los personajes hablasen de forma diferente, no era habitual que se copiase en las novelas el lenguaje normal de las personas. Bueno, pues aquí los personajes hablan de manera diferente, empezando por Don Quijote y Sancho Panza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a Don Quijote, en cuanto lo veían aparecer sus contemporáneos, veían que estaba chalado. Os tenéis que dar cuenta que iba vestido e intentaba hablar de una forma que no hablaban ellos, que no hablaba la gente de principios del 17. Era como si nosotros viésemos a alguien vestido de principios del 19, como Napoleón. Es que nada más verlo diríamos, ¿pero dónde va este tío?
y hablando de una manera muy especial. Esa es la manera que caracteriza el lenguaje de Don Quijote y el físico de Don Quijote. Y luego está Sancho Panza, que Sancho Panza desde luego habla como un rústico, eso es la primera cosa, un rústico no exento de su sabiduría, de una sabiduría popular, y desde luego está caracterizado con algo que a Don Quijote le causa un fastidio inmenso, que es el continuo insertamiento de refranes. Tenéis que daros cuenta que la gente, todavía hoy quizás, siente los refranes como si fuesen autoridad y no se da cuenta de que los refranes son una majadería, que hay refranes para todas las cosas y hay refranes que dicen una cosa y lo contrario. Se me está ocurriendo, por ejemplo, a quien madruga Dios le ayuda, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Pues ¿con qué nos quedamos? ¿Vale? Bien, pues todos los personajes están de alguna forma adecuados a su forma de hablar. El bachiller Sansón Carrasco habla de una determinada manera, y desde luego lo hace cuando quiere embaucar a Don Quijote de otra, el cura, todos los duques de Villahermosa, absolutamente todos, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, el diálogo. Es una novela donde hay muchos diálogos y donde se conforma una pareja que tendrá mucho éxito a lo largo de las novelas, del cine, de las series, parejas que son contrapuestos y que hablan, digamos, constantemente, por decirlo de alguna forma. Holmes, Sherlock Holmes y Watson, hasta el gordo y el flaco. Es un modelo muy, muy, muy seguido y muy imitado. Otro factor que incluye bien originalmente Cervantes en la novela es de alguna forma el suspense. Estamos al final del capítulo 8 de la primera parte y Don Quijote se las ha visto con un vizcaíno que se ha encontrado por ahí y están en plena batalla, como se ve en el grabado, Don Quijote con la espada en alto. Por cierto, el vizcaíno también es uno de los personajes mejor caracterizados en cuanto al lenguaje. A los vizcaínos se les tenía siempre por mal hablados en cuanto a un buen castellano se refiere. Y están en plena batalla Don Quijote y el vizcaíno, y entonces a quien nos está contando la historia se le acaba el conocimiento de esa historia. Nos deja Don Quijote con la espada en alto. Si leéis el texto que aparece en la diapositiva lo comprobaréis, y nos dice que ya no sabe nada más. Dice así: pero está el daño de todo esto en que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no haya más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Es decir, nos deja el final de un capítulo totalmente en alto. No sabemos cómo sigue ni las aventuras de Don Quijote ni la batalla con el vizcaíno. Afortunadamente tenemos un libro muy gordo entre nuestras manos y sabemos que dura mucho más. Pero vamos a ver ese suspense creado por Cervantes, cómo lo resuelve posteriormente, que es otra genialidad. Y ahora pensad en la cantidad, sobre todo de series, que dejan de un capítulo a otro en alto, ¿vale? En suspense, para que sigamos enganchados a ellas. Y parece ser que al final del capítulo 8 el narrador se ha quedado sin material. ¿Y cómo resuelve esto Cervantes? Pues como os decía, de una manera absolutamente genial. Fijaros cómo comienza el capítulo número 9 de la primera parte. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo era el mercado de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero. Sedero vendía sedas. Y como soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Bueno, terminad vosotros de leer esto. Cómo resuelve el suspense
y el conseguir más material Cervantes, apareciendo el propio Cervantes, él mismo en persona, en la novela. Eso es una genialidad tremenda, porque está mezclando realidad y ficción. Está apareciendo un personaje totalmente real, no un personaje, lo digo mal, una persona, que es Miguel de Cervantes, dentro de una ficción. Esto, conforme avance la novela, se llevará a unos extremos de genialidad enormes. Y otra cosa muy interesante, pensad cuantísima gente no aparece, no hace cameos en sus propios libros, en sus propias películas, en sus propias series, en sus propias novelas. Acordaos de Unamuno en niebla, cómo llama a Augusto Pérez y le da una cita para que vaya a Salamanca, y de pronto en plena novela aparece el autor, Miguel de Unamuno. Pensad en las películas de Almodóvar, donde él también ha salido, o en las mismas de Alfred Hitchcock, que siempre hacía un pequeño cameo.